brazos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Los hijos de Azarías. La parábola del pago de la cosecha. Cierto día, Jesús y los discípulos se encontraban alojados en una casa en las afueras de Betania, cuando recibieron una visita muy especial. Llegaron hasta ellos unos cuantos hombres montados a caballo, y de un brioso corcel alazán brillante, descabalgó un señor mayor. Parecía alguien muy importante. Los discípulos se pusieron nerviosos, pero el maestro lo reconoció enseguida y salió a recibirlo en persona. Gracias, maestro José, por acogernos en tu casa. Le saludó Jesús mientras se daban un efusivo abrazo. A los discípulos les llamó la atención que Jesús lo llamara a maestro. Luego supieron quién era. Era nada menos que el señor José de Arimatea, maestro de Jesús cuando éste era niño, decano de los mercaderes y miembro reputado del Sanedrín de Jerusalén. Y además, seguidor de Jesús, aunque quería mantenerlo en secreto. Se conservaba muy bien a pesar de su edad. Se apoyó en el brazo de Jesús y entraron adentro. Jesús lo acomodó a su lado, y sus acompañantes se sentaron con los discípulos. Por favor, mi querido muchacho, continúa. Tan solo he querido venir para verte y escucharte. Le dijo José. Y Jesús continuó con las enseñanzas privadas a sus discípulos. Con tu permiso, mi querido maestro. Le dijo Jesús al anciano. Y José de Arimatea le hizo una reverente señal con su mano dándole permiso para continuar. Querido José, dime una cosa, ¿cómo van tus negocios por las colonias judías al otro lado del mar? Y José les explicó lleno de satisfacción, pues verás muchacho, por fin hemos abierto rutas hasta Efeso, Corinto y Tesalónica, ¿quién lo iba a imaginar hace unos años? Nuestros hermanos prosperan bien en aquellos lugares, se les respeta. Y no me extraña. Tienen allí nuestros hermanos la mente más abierta que estas momias de Jerusalén. A veces pienso, que aquí nos estamos pudriendo. Necesitamos un buen empujón de vigor. Este viejo olivo de Israel se está secando por dentro. Y todos los allí presentes escuchaban estas palabras del señor José con mucho respeto e interés. Eso es muy interesante, José. Precisamente, les estaba intentando enseñar la necesidad de abrir la buena noticia del reino a todas las naciones. Dijo Jesús. Y ahora, se refirió a los 12. Porque, lo que yo os enseño, es solo para Israel, o para todos. Y no sabían qué responder. Judas le dijo entonces. Pero maestro, nosotros somos el pueblo elegido, somos descendencia de Abraham. Y Jesús le respondió. Y ya os he dicho, que mi Padre puede dar hijos a Abraham de las piedras. Y sin embargo es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y Jesús le dio un codazo al viejo mercader. No me refiero a ti, José. Y el de Arimatea se sonrió poniéndole la mano a Jesús junto a la suya. Escuchad, lo importante es hacer la voluntad de Dios, no si están circuncidados o no. Y Jesús les contó esta primera parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Un día le dijo a uno de ellos, ve a la huerta y hazme un recado. Y éste le dijo, enseguida voy, padre. Pero no fue. Luego, el padre hizo lo mismo con el hijo pequeño, anda, ve a la huerta y hazme un recado.
Y el hijo menor le protestó porque no quería ir. Cuando su padre se marchó, se arrepintió de sus palabras y al final fue a hacer lo que quería su padre. Y Jesús le preguntó a Judas, dime, ¿quién hizo la voluntad de su padre? Y Judas respondió, pues el hijo menor, porque fue al final a hacer el recado. Has respondido bien, le dijo Jesús. Y el maestro les seguía explicando a los discípulos los secretos del reino de los cielos, pero estos no lo entendían bien. Simón Pedro le preguntó a Jesús: Maestro, para que lo entendamos, según dices, todos pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Nos podrías explicar cómo es este reino de los cielos? Pero, por favor, que podamos comprenderlo. Estos fariseos, saduceos y doctores de la ley son muy listos y saben muchas cosas, pero la mayoría de nosotros somos hombres de campo o pescadores. Nos cuesta entender. Y el viejo José se rió al escuchar los planteamientos de Pedro. Y es que Pedro era muy torpe para comprender. Y Jesús, como siempre que quería explicar lo profundo con cosas simples y cotidianas, se acordaba de cuando era niño y vivía con sus padres en aquella huerta. Cuánto aprendió allí. Y ahora que estaba con ellos su viejo maestro, se acordó de un episodio que ocurrió en aquella huerta, y del que este José fue conocedor. Y le vino a la memoria un día de vendimia, en el que el señor de aquella huerta les sorprendió a todos por su justicia. Podría servirle para explicarles a qué se parece este reino de los cielos. Y ahora les añadió esta segunda parábola. Pues en efecto, el reino de los cielos es semejante a un señor, que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con estos en un denario, los envió a su huerta. Salió luego a la hora tercia, y al ver a otros que estaban parados, les dijo: Podéis ir también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y nona, e hizo lo mismo. Y todavía salió una última vez, a eso de la hora undécima, y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día parados? Y estos le contestaron: es que nadie nos ha contratado. Entonces los mandó también a su viña. Al atardecer le dijo a quien administraba el dinero: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos, hasta los primeros. Y todos cobraron lo mismo. Y los primeros murmuraban contra el propietario, diciendo: estos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él le contestó: amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. El que tenga oídos, que oiga. Y Jesús concluyó este relato. Pero continuó diciéndoles: y si no, mirad a este viejo carcamal, dijo Jesús refiriéndose a José de Arimatea. Con lo viejo que es, aquí está, al final de su vida escuchando, con más interés que cualquiera de vosotros, que por edad, podríais ser sus hijos. En verdad, mi querido José, tú estás más cerca del reino de los cielos que muchos de tus compañeros del Sanedrín. Dicho esto, Jesús miró a los discípulos y les dijo: aprovechad que tenéis aquí a este libro de crónicas viviente, y preguntadle lo que queráis. Los discípulos aprovecharon la oportunidad de tener allí con ellos a José de Arimatea, y Simón Pedro, haciendo de portavoz de los 12, le preguntó en este momento al viejo mercader: Señor José,
Hemos oído mucho hablar por boca del maestro, de muchos acontecimientos que ambos vivieron allí, en la huerta de Azarías cuando él era un niño. De hecho, os conocisteis allí. Nos llama mucho la atención, todo lo concerniente a esta huerta, y a este Azarías. ¿Podrías contarnos algo más sobre este Azarías? Se ve que el maestro lo tiene en muy alta estima. Y esto, ya es suficiente para nosotros, para saber más sobre este agricultor tan interesante. Y el viejo José de Arimatea, asintió. Tenía los ojos cerrados, pero comenzó a contarles la siguiente historia, mientras los discípulos se arremolinaban interesados junto a él. Esto que os acaba de enseñar Jesús, es exactamente lo que sucedió en una ocasión allí en la huerta. Todavía lo recuerdo bien. Dio mucho de qué hablar. Aunque los hijos de mi muchacho Azarías también tuvieron un importante papel en todo esto. Pues como ya sabéis, había una vez un hombre, llamado Azarías. Fue uno de mis trabajadores más esforzados, y al final consiguió su sueño. Compró su propia tierra y se hizo señor de una gran huerta, se casó con mi hija, y me dieron 3 nietos, y también, muchos dolores de sesera. Y todos se rieron al escuchar este comentario del viejo mercader. Cada uno tenía su temperamento. El hijo mayor era obediente, el segundo exigente, y el tercero egoísta y distraído. El hijo mayor lo quería y respetaba mucho. No tenía que hacer gran cosa para que su padre le tratara con afecto. Porque hacía las cosas según el corazón y las normas de su padre. Sin embargo, realmente era el segundo hijo quien más se parecía a Azarías. Por eso, discutían mucho. Este hijo se afanaba excesivamente en el trabajo de la huerta, y buscaba siempre el reconocimiento de su padre en todos sus quehaceres. Pero el hijo pequeño, era el más consentido por su padre. Y sin embargo, el más despreocupado, tanto del trabajo, como de su padre y hermanos. Mi querida hija murió al poco de nacer, por eso Azarías lo tenía siempre más protegido, porque creció sin madre. Se crió arropado en exceso, y los trabajadores de la huerta le permitían sus juegos y travesuras, por ser el más pequeño de los hijos de su señor. Y así se crió este niño. Todo lo que quería, lo tenía, no valoraba el esfuerzo de su padre, hermanos y trabajadores. Siempre que podía se ausentaba de sus obligaciones, y se ponía a satisfacer todos sus caprichos. Sus 2 hermanos mayores, a menudo se enfadaban con él porque el peso de sus tareas terminaba recayendo sobre ellos. Luego iban a su padre a darle todas estas quejas. ¿Y qué podía hacer Azarías? Este no era un jornalero cualquiera, era su hijo, su pobrecillo hijo, y mi nieto, que no tenía culpa de haberse criado sin madre. No lo podía echar afuera, donde nadie tendría piedad de él. Ni Azarías ni yo lo íbamos a permitir. Y Azarías se tragaba por dentro todo este sufrimiento. Azarías tenía unas extensas tierras de labranza, con uno de los mejores huertos de toda la comarca de Gosén, justo al lado de la meseta de Tiul.